¿Cómo están todos? No manches, no manches, no Indulge manches. my curiosity. What is the reason that I find you Oh, standing here before me once again? necesito un maldito respiro. No manches, no. No puedo creerlo. Qué maldita locura. Qué maldita locura. Oh, Dios santo. Espera un momento, porque tengo miedo de que algo esté pasando en casa y yo ni en cuenta. Es que escuché que se está abriendo muchas veces la puerta, pero no sé por qué. O sea, como que si mi madre estuviera entrando y saliendo, pero no tiene sentido, ¿me explico? Entonces empecé a imaginar cosas feas. Pero no, al parecer todo está bien. Ay, no manchen, ¿qué onda? Pero es que hay un montón que decir. A ver, para empezar, que hay de que sea capaz de pelear contra el más fuerte, que es Novail, y después con la señora, creo que es obvio que le podemos ganar a la señora si Novail es el más fuerte, el más guerrerón, el más luchón. Pero, wow, quiero comentar eso más tarde porque no quiero arruinar el ritmo de esto. Sobre la dificultad de la pelea, yo no la sentí difícil. Sí, sí necesitas un personaje con escudo, sí, sí necesitas a Noel, sí, Zhongli, sí, Xinyan inclusive, pero difícil no es. Revisaré el post más tarde. Ahora, me encanta la dirección a la que están llevando las historias. Dios santo, eso de que ahora tengas escenas donde no haces nada y solo haces un pequeño evento de reacción rápida. Dios, me encanta ese efecto, qué genial. Y ahora, la ambición de su amigo de Kazuha despertó en Kazuha. La misma visión, la ambición de su amigo se despertó en Kazuha y pudo reactivar la visión y pudo manejar dos visiones al mismo tiempo. Eso quiere decir que si tienes la ambición suficiente, el poder suficiente de... Bueno, es que no es que Kazuha sea súper poderoso como para ser un arconte. Quiere decir que la ambición de su amigo despertó en él y por eso fue capaz de manejar dos visiones por un breve tiempo. Eso está loquísimo. Y el hecho de que empiezan a despertar todas las visiones, no sé si esas visiones le pertenecen a sus soldados, pero las ambiciones, el deseo, la ansia, el gran esfuerzo que esos soldados están haciendo por tratar de defender lo que es suyo, despertaron las visiones. ¡Qué maldita locura! Do you hope your foolhardiness will shelter those people? Or was it simply a means of seeking an audience with me? El decreto de capturas de visiones nunca debió haber existido. Los Tatuis engañaron a la Shogun Raiden. Oh? Surely you didn't rouse me from my state of eternal meditation only to tell me this. If so, then you underestimate me. I am quite well informed about the Vision Hunt decree. ¿Sabes todo lo que ocurre fuera? Not so. Only everything that pertains to eternity. The Vision Hunt decree has my tacit approval. The Fatui's actions thus far do not constitute a threat to eternity. Otherwise, they would have been purged long ago. La gente de Inazuma ha pagado un precio muy alto por el decreto. Es perjudicial. Individual ambition is inherently incompatible with eternity. What you might not realize is that all too often, people have far more to lose by chasing their dreams. Ah, ya Consider entendí. this. No one will lose their life on account of having their vision taken away. Si les quito las oportunidades de seguir sus sueños, estarán a salvo. Protegerlos en una cajita de cristal. Rather, those who have lost their lives are the ones who insisted on pursuing their own aspirations. En Are they el not? tráiler de personajes, sus amigos. Tepe. Traveler, your existence is unique in my eyes. There seems to be limitless uncertainty in you. To put it another way, you are the furthest thing from eternity. So, I won't insist that you comprehend the meaning of my actions. What matters is that I tread the path of eternity on my people's behalf.
Este plano de la alquimia es producto de tu conciencia, ¿cierto? That's right. Huh. I'm surprised you understand it so well. Anyway, you're looking for a chance to shake my will, aren't you? No estoy aquí para debatir. Estoy aquí para demoler tus ideas. So be it. Well then, you who would defy eternity, time for you to enlighten me. Oh, fuck. ¡Ah! Derrota. Ah, diablos. Do you wish to become the enemy of eternity, traveler? Ah. Steady as stone. Dodge this! This moment will be frozen. Time to clean up. Evasion is futile. Inferior. Le está haciendo daño, pero muy poco. Leave it all to me. No, my sword! Lightning falls on the land of eternity. Rain cutter! Lightning flash! Mona. Strike dead. Steady as stone. Freeze! Lightning flash! Dodge this! Strike dead. Inferior. Leave it all to me. Lightning flash! Lightning flash! Rain outlines your... This Freeze. ends now. Body and mind. Don't get frostbite. No, my sword! Lightning flash! I must leave no stone. Strike dead. Thunderclap! Tiene señales de audio. This will be removed. Ah, el decreto de visiones. Take this! Take this! I will mold you into the foundations of eternity. Ah, venga. Ah. Perdón por estar muy callado. Dios santo. No es fácil. Dear me, aren't you cutting it rather close? Ah, Miko, this was your doing? Now. Don't forget who taught you how to place your consciousness in objects. Surely you don't think your ambition alone is enough to shake A's will, do you? Though you alone are here, they too have ambitions, which they long since entrusted to you. Now then, close your eyes.
No manches. ¿El amigo de Kazuha? ¿O de era Tepe? Oh. Eso se ve que va a doler. Let me weave you a verse. Uy, no me deja hacer nada. This moment will be frozen. Steady as Siguen siendo los mismos ataques pero potenciados, Your ok. verdict is decided. Y ese ataque. All desire can be broken. Leave it all to me, as a dutiful maid would. Your verdict is decided. Lo único que se me ocurre es seguirla atacando. Ah, recibí un bono de daño, ok. This world, a fleeting shadow. Steady as stone. Oh, so sorry. No, my sword. Witness the power of Google. Bellowing thunder! This world, a fleeting shadow. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Lightning slash! This world, a Don't fleeting push your shadow. luck. Free. ¡Ah! ¡Ah! Without yearning, all returns to silence. Lightning slash! This moment will be frozen in time. ¡Ah! Your verdict is decided. ¡Ah! This world, Time to clean a up. fleeting shadow. Someone needs. ¡Entran razones! ¡Ay, la música, Dios! You've lost, eh? Yes, I have. Why can you not trust your people and in the power of their ambitions? These ambitions have transcended space and time. They are something that no one can snuff out. Cuando las personas avanzan con todas sus fuerzas, pueden superar las expectativas de los dioses. Is this the lesson you learned from your journey in Liyue? Sí. There are nations where humans cast their god aside and stride forward. So are we to just abandon the notion of progress for the sake of wishful thinking? You and I have both witnessed the great loss that progress can bring. Eternity. Eternity is the only way. When lightning flashes, it casts a shadow. My name means shadow. With my blade, I purged all obstacles to progress. And La yet, serpiente. something was lost with each step forward. Supongo el descendiente de la Cuyo Sara. In the end, I even lost her. The tales are still retold amor? in the shade of every thunder sakura. But the wounds left on our nation by that terrible loss still ache. Never stop searching, even if only for a brief flash of light. If nothing else, we have the present moment.
She said that once. But I've seen a nation stride forward and lose everything to the heavenly principles. Perhaps only if time stands still will the lightning's glow never fade. The present moment is a fragile illusion. Only eternity can bring us closer to the heavenly principles. I am no longer the shadow. Mine is the most supreme and noble form. Let power over the realm be vested within me. In this form shall I honor my subjects' dream, for a land of eternity, unchanging forevermore. What? The heavenly principles. Irrelevant nonsense as far as I'm concerned. Rápidamente, ¿la perdió a ella? ¿Se habrá referido a su madre? ¿Esa era su mamá? Se veían demasiado iguales. Su mamá murió. La historia que está contando era de su mamá, y cuando su mamá murió, o tal vez sí está contando su historia, el chiste es que cuando perdió a su madre y a sus seres queridos, tanto por la guerra, una que se volvió loca por las cosas que habían pasado, ella entonces tomó el puesto de su madre, del anterior shogun, del anterior arconte, y para evitar más pérdidas hizo todo este desmadre, el de la eternidad. When all's said and done, all you really want is to protect your beloved Inazuma forever and ever. Isn't that right? That would be something of an oversimplification. But is this nation worth existing for eternity? Stripped of ambitions, stripped of the potential for change, it does nothing more than simply exist. It is a hollow shell of a nation. I wonder what loss would it really be to anyone if such a nation were destroyed? Miko, retract your words. Never changing eternity is the promise I made to my people. But what your people need from you is not your promises. They want your attention, your divine gaze. You mean visions? Humans have a lifespan of barely 100 years. They cannot afford to bear any extra losses. But I have experienced it all. That is why I have chosen to guide them along the correct path toward eternity. But eternity is far too cruel a fate for you, eh? For me? Not only have you stopped paying attention to the world, but you have stopped paying attention to yourself. It must have been terribly lonely here, all alone, for centuries on end. But it is necessary. You will miss much by refusing progress. You seek to prevent loss, but have you considered all you are losing by remaining here in stasis for all eternity? You are obviously lonely, and yet for the sake of eternity you choose to stretch your loneliness out to infinity. Tell me this. Why is the sky here that was once so dark glowing again? Why now? This is your plane of euthymia. It's your inner world. So it can only mean that you are happy to see me again. You have found the loneliness here unbearable for a long time now, haven't you? I have nothing to say to that. But I have so much to say to you. Let me tell you all that has happened over the last few centuries. How long will that take? As a Fox envoy, I have an excellent memory. I recall every detail of the last few centuries Son muy with astutos. perfect clarity. So it will probably take me another few centuries to relay it to you. Miko, I never thought I would have the chance to meet with you like this again. Seeing you again is a change to eternity. And a very nice surprise. Since you are willing to admit that, I suppose that means we can still be friends? What a childish conversation this is. Anyway,
Now that I have been defeated by you and your plan, I will honor your wish to abolish the Vision Hunt Decree. But, with regards to eternity and the question of whether this nation should move forward, I need time to give it some thought. Otórgame una misión legendaria que hay por ahí y te convenzco. You are the one who's been acting like a child from the very beginning. As promised, the Raiden Shogun abolished the Vision Hunt Decree. Finally, her people's wishes penetrated her locked heart. Beyond the plane of euthymia, she saw what eternity means in the eyes of the world. When one's fervent ambition burns brightly, the gods will cast their gaze upon you. Some ambitions A los generales have de the los power clanes. to heal wounds, to bring victory, to inspire hope. Yes. But some ambitions outlive their masters long after the soul ascends. They remain as they were in the beginning. Burning bright and true Ahí está. for all eternity. Wow. Wow. Sí, malditas palabras. No decepcionan. No fucking decepcionan en referente a la historia. Su sistema gacha y demás tendrán problemas, sí. Pero al entregar una maldita historia, no fallan. No tengo nada que decir. So what did you guys do in the Raiden Shogun's plane of euthymia anyway? Eutimia. Se denomina eutimia a las fases de normalidad entre los episodios de manía o de depresión. Durante este tiempo, el paciente no presenta ningún síntoma y puede llevar una vida absolutamente normal si se medica. Al menos es la definición que encontré si googleo rápidamente eutimia. Porque si estaba contando el rato, ¿qué chingados es una eutimia? Is the Vision Hunt Decree abolished? ¿No acabas de ver la escena, Paimon? Transmitimos los deseos del pueblo. Todo fue gracias a Yaemiko. Oh, gotcha. Paimon was super worried, you know. So, maybe the reason Yaimiko is looking for us now is because she wants to thank us. No Let's creo. go find her. No, eso sí estuvo mamón. Eso estuvo muy mamón. Todo muy bueno. Estuvo fascinante, maldita pelea. Es que estuvo muy buena. ¿Qué desbloqueamos? Si la energía elemental de un personaje está por debajo del 35% cuando absorbe una valorio de la profusión creado por espada electrosombra, la habilidad del elemental electrosombría, la cantidad de energía recuperada por medio del avalorio aumenta en un 100%. Nada más. Why, hello. If it isn't the triumphant traveler. And why might you be visiting the shrine? A sign of piety, perhaps? You literally told us to come meet you here. I was just joking. I've been waiting for you. Seems like someone's in a pretty good mood. Mm-hmm. Catching up with an old friend I hadn't seen in years was truly delightful. By the way, I heard that you had a duel before the throne, with a Fatui Harbinger no less. Courageous and astute. I must say, I am most impressed. No sé qué me pasó. Todo ocurrió sobre la marcha. Defeating Signora head-on in a duel means that your strength exceeds my expectations. Sí, yo también dije. Still, you did end up victorious.
I gather congratulations are in order. Gracias. Sure feels good to finally thwart the Fatui plan for once. Ah, claro que They sí. caused plenty of trouble along the way, but at the very least, they didn't get their hands on another Gnosis. Wait a second. Did you say Gnosis? Ah, no lo As in, saben. the little thing that looks something like a chess piece. Ajá. Yep, that's the one. You've seen one too? Gnosis belong to the Seven. They're what keep them connected to Celestia. Oh, What's wrong? I handed that over. ¿Qué? You did what now? Well, how else was I supposed to save your skin from the balladeer exactly? Ah, entonces, hace tiempo que se llevaron la Gnosis. The balladeer is number 6 of the Fatui Harbingers. In terms of strength, he is superior to Signora. I'm not the kind of person who risks life and limb for any old reason. You did... for once, Paimon just does not know what to say. Pero, ¿por qué tenías tú la Noxis? After A created her puppet vessel, she no longer had anywhere to put it. As her erstwhile closest friend, A handed it over to me, and I've kept it in the Grand Narukami Shrine ever since. She no longer needs the power of the Gnosis, and in any case, she tells me she has severed ties with Celestia. Thus, the Gnosis became not only useless, but also a potential source of conflict. Is that not a good bargain, exchanging it for the one at the core of the plan? Judging by the results, at least, I dare say I struck a good deal. When you put it like that, Paimon has to agree. The Traveler is worth more than a Gnosis. Ahora entiendo por qué no hemos visto escaramucha desde entonces. Well, what's done is done. And I hardly think we'll be getting it back now. Let's leave the past in the past. So anyway, you still haven't told us why you called us here today. It's to thank you. Really? You intend to travel all over Teyvat, and the time has come for the Inazuma leg of your trip to come to an end, has it Sí, not? ya. As a mark of my gratitude, I will answer any questions you may have about the road ahead or the events of the past. La plática con Venti y What Shongli. would you like to know about? Cuéntame sobre la marioneta de la Shogun. That puppet was built with technology that has been lost to time. Perhaps she, as a god, is the only one privy to the knowledge of its origins. Still, there's one other thing on this topic that I suspect you may be curious to know. Tiene que ver con el Before espadachín. A began modifying her own godly form, she took it upon herself to create Sí. a prototype puppet. So, you mean there are 3 Raiden Shoguns? No, the prototype was merely a proof of concept. Its appearance and intellect were not based on A. It was a test. The original plan was for A to simply discard it. But perhaps A thought this to be too cruel, because in the end she chose only to seal the power within it. Later, this puppet wandered Inazuma as an ordinary human male with his own consciousness. El Samurai Oni. The Fatui took an interest in him. Ugh, not the Fatui. Some eccentric geniuses in the ranks of the Fatui made adjustments to the prototype, not only unsealing his No power, manches. but very likely rendering him even more formidable than his original specifications. Entonces, ¿el origen de los guardianes? No, no te estarás refiriendo a... The object of divine creation is now the one who has taken possession of the Gnosis, and the prototype puppet is now known as the Balladeer. Yo, no manches, yo lo dije. No se los dije. Ah, es que cuando pasaron el tráiler del avance de la trama, cuando pasaron a Escaramucha y después pasaron a mostrar a esta... A dije, ¿por qué ese güey está aquí? Y yo dije a mí mismo, ¿será su hijo? No creo que sea su hijo. No creo que Val y Escaramucha tengan alguna resemblanza familiar. O sea, un enlace sanguíneo. Pero básicamente lo acabas de decir que sí. Escaramucha no es un humano. Es una marioneta creada a partir de los inventos de Ego Raiden. What the fuck?
Yo siempre estaba haciendo ideas de que era este Samurai Oni o los orígenes de los guardianes, pero no, los guardianes tienen de otro lado, vienen de Celestia, ¿no? Creo que sí. Es quien ahora posee, el objeto de la creación divina es quien ahora posee la necesidad, el prototipo de lo mismo que antes se. Por eso se parece mucho. What a crazy What the story! fuck? It is, isn't it? Who can say whether it's coincidence or destiny? Oh my fucking god. Cuéntame sobre el antiguo Shogun Raiden. I'm surprised an outlander like you is aware that there was once a change of Electro Archon. Few citizens of Inazuma are aware Shandy of la this. menciona. Morax told us. He said that the Electro Archon Ball has passed away. Yes. Tomó su nombre. The truth of the matter is that there were two twin gods, ahora Baal ya and entendí. Beelzebul. Twin gods? They won the Archon War together, and when Baal established the shogunate, Beelzebul became her Kagemusha, or shadow warrior. In other words, she acted as Baal's body double. Beelzebul is A, with whom we are now both acquainted. Baal's name was Makoto. ¿Qué? As far as the world was aware, there were not two, but one. They complemented each other, and they ruled Inazuma jointly, so there was no need for the public to know the truth. In fact, the name Baal and the title of Raiden Shogun was understood to refer to both of them. Right up until Until what? Makoto died several hundred years ago in a war that I was not personally involved in. Since then, A has assumed the shogunate. Losing her sister must have been super hard on A. Hace varios cientos de años. Kaenriha. That was when A began to change. Makoto was her greatest loss. Paimon feels like she understands A lot better now after finding that Oh out. my So what fucking kind of god. god Ahora was entiendo. Makoto? Era su I mamá, didn't era spend a ella. great deal of time with her, but my impression was she was a gentle god, who in each moment cherished the beauty of what was before her. Están soltando pinches bombas de lore como si no les importara mi estabilidad mental. ¡A la madre! Aguanta. Entonces eran... Se me olvidó los nombres. Balsapup. Y la otra no me acuerdo cómo se llama. Pero sus nombres son Ei y Makoto. Oh Dios, no por los arcontes. Arcontes. Fuck. Ok, sobre mi hermana. Sorry, I haven't a clue. I'm also unfamiliar with the god you describe. But if you still have doubts about A, I would say they are misplaced. Not only does she not fit your description, but she voluntarily gave up her gnosis long ago, severing her ties with Celestia in the process. Sí, después de conocerla, no creo que fuera ella. That's good to hear. Otherwise, given that I'm her familiar, it could have made our relationship rather awkward, don't you think? Don't worry, we aren't looking to pick a fight with you. I wish you the best of luck. May you soon discover the truth behind Entonces ella it all. tampoco sabe qué pedo pasó As for your en sister's Celestia. whereabouts, I will use all the resources at my disposal to investigate it. And I will also borrow some of Ayato's people from the Shiumatsuban. I'll let you know if I find out anything. Consider it part of my means of thanking you. Gracias. Sobre la siguiente parada en mi viaje. After leaving Inazuma, Oh, be ya. easiest for you Al to fin go van a to meternos Sumeru. personajes dentro. Ooh, Sumeru! We've run into loads of scholars from there on Al our fin la journey Loli so far. dentro. Yes, well, Sumeru is the land of the god of wisdom, where the quest for wisdom and knowledge is never-ending. But their obsession gives rise to some truly inexplicable things. For example, in Sumeru, knowledge is holistically managed as a resource. Knowledge is a resource? Ah, yo lo imaginé, Yes. es molesta. I don't know whether it was the sages or Lesser Lord Kusanali who came up with the idea. Lesser Lord Kusanali? That's a cute name. Oh, Es un nombre lindo. you haven't heard. Lesser Lord Kusanali is the deity in whom the people of Sumeru place their faith. It's their chosen term of endearment for her. I'm sure you must have some things to discuss with her too. I wish you all the best. Yo me imagino los diálogos con todos los NPCs o personas de Sumeru. ¿Quieres saber esto? Dime lo que sabes. Sé esto. Eso no me sirve. Oh, eso sí me sirve.
¿sabes? Tú cállate. Bueno, te diré de todas formas. Es como que mucha vuelta para llegar a algo. Ojalá no. Estas dos sí me dejaron perplejo. No tengo más preguntas. Are you sure? Okay then. Oh, traveler. Do you still have the omamori I gave you? ¿Qué? ¿Lo quieres? No. Por supuesto. Lo guardaré en un lugar seguro. Keep it safe. Is that all you intend to do with it? ¿Quieres que te There lo was diga? me thinking that you might hang it around your neck to show off to the world, telling everyone who inquired that it ¿Quieres was que te given to you by none presuma? other than Yaimiko, the wise and beautiful. Who in their right mind would do that? Digo, claro, sí. Okay, I'll stop. Now, a question for you. Traveler, what is your ambition? Supongo que reunirme con mi hermano. I see. But that is merely a small goal, based on what preoccupies you here and now. Your ambition should be something that transcends the world below and the starry sky above. Something that shines in unison with fate itself. Perhaps the reason you do not possess a vision is that such an ambition has yet to be engendered within you. It's a possibility. Continue Oh. on your journey, and maybe that moment will come to pass. Ganaremos una visión y una visión que incluya un elemento que no se conozca. ¡Oh! ¿Continuará? ¿Qué? Me remarcan que ahora se actualizó, supongo, la descripción de eso. Oh, cielos. Oh, Jesus. Oh, crazy. Oh, crazy, Jesus Christ. Tuvo. Y ahora ya tengo otra vez 2 millones. Excelente. Wow. Wow. Y ahora ya está disponible su misión. Sí, así es. Pararara. Nos vemos en el siguiente episodio para hacer eso. Pero, de mucho tomate, reflexiones. ¿Es esa? Sí. Recoger qué. Ah, sí. Y como si nada, no perdí la llave. Pues realmente no tengo opiniones finales al respecto. Digo, estuvo muy... Ahora sí, para que vean, no tuve ni una sola bendita queja. Ni una sola. Ni que se me hizo muy largo los diálogos, ni que me hicieron dar mucha vuelta, ni que estoy perdiendo el tiempo, ni tantas pantallas de carga. No, todo estuvo perfecto. Me encantó por completo. God damn. Es que perdí el 50-50. No es que, o sea, sí me quejo de que me hayan dado a Kechin. Pero, la tentación. No, realmente no deseo como que inmediatamente conseguir. Porque ven, justo en el video de Gachampón demuestra mi punto de, en vez de gastármelo en algo que me aseguran, me va a salir a lo largo del tiempo las cosas que quiero al buscar otra cosa. Ya podemos. 375 y 375, esos son 600, 700, 750 y ya nada más me. Vale, chetos, ¿por qué me falta polvito estelar? O sea, yo tengo para uno, pero me falta para el otro. Y pues las protogemas ya no las necesitamos. Bueno, al menos ya vimos que por cumpleaños no van a ser nada relacionado con protogemas, sino únicamente nos van a regalar las cosas directamente. Entonces, de un vez. Y ya. Voy a ahorrar para conseguir al siguiente personaje 4 estrellas que lo anuncien. Bueno, que es Toma. No sé cuándo va a salir Toma. Tal vez solo. No creo que salga con Kokomi. O igual sí, no tengo la menor idea. Pero bueno. No pienso meter más deseos en nada por ahora. En este sí. Miren. Pues nada, es que lo guardo para un solo video. Sí, lo guardo para un solo video. No me urge hasta eso. Tirar en el gacha. Estoy bastante bien hasta eso. Pues nada, ya. Trato de buscar algo que me falta, algo, pero no. Ya estamos.
Estuvo bastante genial. Sí, es que no puedo dejar de repetirlo porque no tengo nada más que decir. Pues bueno, entonces aquí acabamos el video. Nos vemos en el siguiente episodio de Genshin Impact con la misión legendaria de Ei, también conocida como Val, o también conocida como Raiden, que son diferentes pero son la misma. Espero que les haya agradado tanto como yo. Ah, 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 ah. Sabemos que lo que sigue es Sumeru. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Adastra avisos que aventureros. Hey, sé que me especie, sí, pero me di cuenta que el video tenía todavía unos minutos extra, de hecho bastantes, y decidí, porque se me olvidó comentar precisamente la pelea con la señora. Este fue el post que leí. La voz vado de la señora es demasiado difícil y es un mal precedente para futuros jefes, peleas con jefes. He estado atorado en esta estúpida pelea por más de 2 horas. 2 horas. Miyake y Yomiya se han convertido casi inútiles debido a que tiene tanta resistencia. Es muy tanque. Y su látigo tiene tan largo alcance y hace demasiado daño. Mi joyo. Quiero usar mis personajes favoritos. No quiero convertirme en otro prisionero del meta de lo que está más de moda ahorita, es que se le fuerza a conseguir los nuevos personajes solo porque son necesarios para vencer el nuevo contenido. Tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo ahora. ¿No me creen? Ok, puso unos posts sobre lo que expongo evidencias de por qué es tan difícil. Y luego pone, no se equivoquen conmigo, no me malinterpreten. Amo Genshin, pero a este rango cada enemigo en Snaya va a ser mucho más fuerte que un jefe final en Dark Souls. Por favor, denle un voto arriba para que lo vean. Edita después de lo que lo publicó. Wow, esto explotó. Gracias por todas las recompensas, porque en los posts de Reddit puedes dar recompensas. Es claro que muchos de nosotros fueron destruidos por la señora. Podemos hacer esto. Mostremos nuestra preocupación a mi joyo. Envíenle esto al soporte de servicio. Editación número 2. Para todos aquellos diciéndome que tengo que evitar usar Piro y Crío y que tengo que esquivar o usar escudos o que tengo que mejorar. Eso es como ellos logran que gastes en sus nuevos personajes. Tú eres el que debe de entender, niño. Y luego le ponen abajo, más bien editan la imagen y le pone Amber haciéndose solo a la señora sin tomar daño en menos de 5 minutos, este récord mundial. Y luego dice, este ha sido el más ininteresante y fácil jefe. No, espera, ¿qué? Ok, dice, discusión, este ha sido el más ininteresante y fácil abismo hasta ahora. Deberían abrir nuevos pisos para jugadores de ya con más experiencia, ¿no? De endgame, o sea que ya no tienen mucho que hacer. Podemos cancelar la espiral del abismo. Justo cuando me estaba acostumbrando a ello, lo cambiaron con puras estupideces. Entonces, hay mucha discusión al respecto. Y de hecho, precisamente yo pensé que sí iba a ser muy difícil. Pero no sé, ustedes lo vieron, a mí no se me hizo súper, súper difícil. O al menos que hayan cambiado a la señora, no sé, de ayer a hoy la cambiaron, no sé, la verdad no estoy seguro de eso. Ahorita veré un video comparativo. Pero es que sí, no tenía grandes patrones y a pesar, es que ese es el problema de mucha gente, que se concentra solo en sus personajes favoritos, cuando tienen que entender que este juego no se trata de consentir a tus personajes favoritos, se trata de trabajar en equipo y de tener un equipo decente para la mayor cantidad de situaciones posibles. La razón por la cual yo me embarqué en la decisión de subirlos a todos a 80 y ahorita en el proceso de 2 nuevos personajes más al principio fue porque sí me vi la necesidad de que decía, es que estaría bien que tendría este personaje para poder usarlo y que me ayudara en esa situación. Y en esencia ese fue mi propósito. Me di cuenta que no todo tengo que invertirle a un solo personaje, que lo hice por un momento por Jin, porque Jin suplantaba muchas de mis necesidades, tanto curar como atacar, como hacer muchas de las misiones. Pero después con el tiempo me di cuenta, y sobre todo con la espiral del abismo y los desafíos consiguientes, que necesitaba más poder, necesitaba más variedad en mis equipos, ataques, combinaciones y demás. Fue por eso que me embarqué en darle amor a todos y empecé a darle amor. Y por nada más una referencia que se usa, sinceramente, que yo uso, más que se usa en general, empecé a darle amor a los que sentí que sí necesitaba urgentemente o que me vendrían muy buena ayuda. Empecé con Sacarosa y ya de ahí, yo también empecé a hacerlo por gusto propio, empecé a mejorar a los que yo quería solo porque sí.
Empecé luego con los iniciales, con Lisa, con Kaella, con esta Amber, que ya vieron que yo ando a cada rato defendiéndola. Después quise empezar conforme los fui obteniendo, a Noel, a Bennett, a Fischl, a Xinyan, e irme en ese orden, pero después dije, no, mejor sigo con continuidad de los que más me sirven, o los que quiero usar para jugar, que en ese momento fue Ningguang, fue Diluc, bla, 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 bla. O sea, nada más lo que quiero decir con eso es que yo esperaba que fuera una pelea, pues sí, mucho más difícil. Pero no, hasta eso me gustó mucho la señora. Me gustó mucho porque iba en contexto de historia. O sea, vengo de historia, peleo en historia, salgo a historia. Y se sintió muy genial, estuvo muy chido, debo decirlo, sí, sí, sí. Pero ya analizando la pelea así como es, como tal, de hecho, ahora que chinga, ¿dónde está? ¿Dónde estás, pinche señora? Ah, miren, está aquí. Señor. Ah, y estas las necesita Eloy para ascender después. Estas de aquí, esto sí lo vi. Oh, fuck. Tengo que hacerlo. Ah, sí, a ver. Pam, 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 pam. A ver, ¿tú qué necesitas, Eloy? Pues básicamente le hicieron un personaje de Inazuma. No, no necesita. Ah, para los talentos sí ha de necesitar. Sí, 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 para los talentos ha de necesitar. Tú... Al sí, ok. No, pues sí, no puedo ver lo de los talentos ahorita, pero lo más seguro es que sí les toque los de la señora, necesitan los de la señora. Sí, hasta eso no le sentí una pelea difícil. Literal, lo pasé con 4 personajes que cualquiera puede... 3 los pueden obtener, 3 son obligatorios. A Eder te lo dan de luego, Kaella también te lo dan forzosamente, Noel también te lo dan forzosamente en el banner. En el banner promocional que te dan un descuento. Y si no has tirado en ese, ¿por qué demonios no lo has hecho? Noel es un gran personaje. Y Sincho, pues ese sí ya depende mucho de suerte, pero si me preguntarían a quién sustituiría Shincho, a Bárbara. A Bárbara te lo regalan también. Yo puse a Shincho porque me da vida cada vez que utilizo su habilidad elemental y se acaba la duración y porque hace daño hidro. La diferencia es que Bárbara cura más, no hace tanto daño, este güey hace más, no cura tanto, pero hace más daño, por eso lo puse. Pero en esencia sustituyes a Shincho por Bárbara y sí tendrás a 2 curas, pero a Noel no la tienes tanto por curas, la tienes nada más por su escudo. Y tú dirás, ay, es que tengo que invertirle mucho tiempo. Sí, es cierto, tienes que invertir mucho tiempo. Pero, si le inviertes a los principales, a los que te dan un inicio, son buenos. O sea, si les das atención y cariño, son buenos. Lo hice con 666. O sea, básicamente porque el último tengo la constelación que me la dieron, ya sea de la historia o... las consigues en esencia, que sí, también es un esfuerzo. Pero bueno, en esencia 666. Los artefactos, estos sí dependen mucho, pero supondré que tienes. Esta arma no la tienen todos, lo entiendo. Incluso esta puede ser sustituida por esta que siento que es mucho mejor. A 9 con que no tienes que mejorarle a 8, no tienes que mejorarle a 9, con que le mejores su escudo, no tienes que mejorarles todos, mejora lo que necesites de ellos. De Kaella, mejórale la ulti y si quieres esta. De Shincho también solo mejora la ulti y esta, o sea, ¿me entiendes? O sea, de que hay formas, hay formas. No estoy diciendo que no cueste trabajo, sí, es un enorme trabajo, pero también tienen que tomar en cuenta las decisiones que toman en este juego. Y obviamente, por desgracia, hay que aceptar que este juego ya se volvió exclusivo, no exclusivo, pero ya se volvió un juego en el que únicamente los más dedicados son los que avanzan más, sinceramente. Aunque a veces no, ¿verdad? Porque uno que le dedica tanto tiempo, tanto amor y tanta dedicación a este juego, no recibe tantas cositas buenas ni tiene tanta suerte. Porque les digo, no me quejo de que me haya tocado Kechin, ni que me haya tocado tanta Sacarosa, o que me haya tocado Ningguang, y también me haya tocado Shinan. No, me quejo de que me toca poco. A esos 2 cabrones les tocaron parias. En la misma cantidad de deseos que yo hice a la de ellos recibieron más. Y yo no. Y por eso estoy enojado, mío. Por eso estoy enojado. No porque lo que me haya tocado, por las cosas menos que me estás dando. Solo digo. En fin, no importa. Sí, es lo único que olvidé mencionar sobre lo de la batalla con la señora. Estuvo bastante bien. Sé que muchos se quejan de que es muy fácil, pero tienen que tomar en cuenta que precisamente... ¿Qué pedo? Que este juego está mal balanceado. O sea, te pones muy poderoso y si los ponen más fuertes, los otros no van a alcanzarlo. O sea, no hay un nivel de dificultad. Puedes, si quieres, hacer que tu nivel de mundo decaiga. Y eso baja, entre comillas, la dificultad.
pero es un proceso que lleva, o sea, literal, si quieres volver a caminar toma meses. Entonces, si hacen a los enemigos muy fuertes, los casuales no van a poder alcanzar. Es la misma problemática de siempre en todos los malditos juegos, así como en Dead by Daylight. Si lo hacen para casuales, los profesionales se aburren. Si lo hacen para los profesionales, dejan de venir casuales, dejan de recibir ingresos porque ya no tanta gente lo juega. Lo mismo va a pasar. Si lo hacen para los jugadores muy dedicados, que sea más difícil para ellos, no van a poder. O sea, ya no van a tener tanta gente. Lo que quieren ellos es atraer más gente y que sigan consumiendo más personas. Si lo hacen para ellos, los profesionales, los que dedican más tiempo como yo, bueno, yo porque soy un caso más diferente, no me quejo tanto y lo disfruto así como es, no me quejo, pero sé que muchos no, muchos se van a aburrir a la larga. Y por eso van a haber comentarios de sus youtubers favoritos de Genshin Impact. ¿Por qué renuncié a Genshin Impact? ¿O por qué de jugar Genshin Impact? ¿O por qué siento que es un desperdicio seguir gastando resina? ¿O por qué siento que es un desperdicio hacer los jefes semanales? Porque en esencia se van a cansar de lo fácil que es. Y eso porque ellos tienen la facilidad de decir eso por lo rotos que están sus personajes, sea por suerte, sea por de meterle dinero, lo que sea, tienen esa fortuna que muchos de nosotros no contamos. Yo todavía, uno que otro ahí como que está medio roto y hago combinaciones que hay más o menos, ¿no? Pero el punto es ese. Hay que entender eso, que este juego trata de jalar más gente y no tanto dedicarse a hacerlo difícil. Una solución posible no creo que sea la dificultad, porque de por sí existe una dificultad ya, pero ganas menos recompensas, entonces sí, los que son casuales van a sentir la injusticia de no poder reclamar todas las recompensas por no ser capaces ni dedicarle tanto tiempo. Y los más experimentados también se van a sentir como que muy o realmente no van a sentir gran cosa de que solo reciban algo que los otros no pueden acceder solo por no tener tan fuertes personajes. Digo, creo que es lo último que quisiera mencionar. Ahora sí, nos vemos en el siguiente. Ya no tengo nada más que mencionar. Nos vemos. Bye.